¿Cómo funciona un motor a vapor casero? Se le llama máquina de vapor a las máquinas que con motores de combustión externa trabajan para convertir la energía térmica, o sea, la fuerza del calor del agua hirviendo en energía del tipo mecánica. El calor resultante de la quema de ciertas cantidades de carbón hace hervir el agua que se convierte en vapor. La termodinámica. La termodinámica proviene de las dos disciplinas separadas desde el siglo XIX, la termología y la mecánica. La primera, que se encargaba de los fenómenos exclusivamente térmicos, y la segunda se trataba del movimiento, la fuerza y el trabajo. La termodinámica es la parte de la física que estudia la transferencia del calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir las leyes. De la termodinámica explican los componentes globales, el sistema microscópico en situaciones de equilibrio. Gracias. Más tarde, profesor, le voy a hablar sobre el uso de la energía calorífica. Dentro de esta área doméstica, aquí podemos comenzar a utilizarla desde el calentamiento del agua principalmente y mediante paneles solares térmicos, y también desde la calefacción de los ambientes con el suelo radiante. Termodinámica. El objeto de estudio de termodinámica es la energía que circula y es capaz de generar movimiento. Los cambios que construye su objeto de estudio son la temperatura, el volumen y la presión, el potencial químico, la emanación y la fuerza electromotriz. La termodinámica o principios de la termodinámica describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía, que caracterizan los sistemas termodinámicos. La producción de energía calórica viene dada en forma natural por el sol y también en forma artificial por cualquier combustible, entre los que se destacan la electricidad, el gas, el carbón, el petróleo y el diésel. De todas estas formas no resulta eficiente generar energía térmica a partir de estos combustibles. Es de un motor de vapor casero. Los materiales a usar son un bote de Coca-Cola, 3 trocitos de alambre de cobre, un trozo de chapa de una lata, 4 tornillos, una base de madera y una jeringa. Adicional a estos materiales, haremos uso de un destornillador, alcohol, una tijera y silicona. El procedimiento es el siguiente. Primero tomaremos el bote cerrado de Coca-Cola y daremos un pequeño orificio en la parte superior de la misma. De este modo podremos vaciar su contenido. Para este paso debemos procurar no obviar la botella. El segundo paso. Con ayuda de una jeringa introduciremos un poco de agua por el orificio que hemos creado. Para el tercer paso usaremos la base de madera y en ella atornillaremos los 4 tornillos de forma uniforme, para así hacer el soporte del bote. El cuarto paso. Cogemos el trozo de una chapa de una lata y en ella vamos a dibujar un círculo con un compás y lo vamos a dividir en varias partes, para después proceder a cortarlo. De esta forma vamos a obtener una hélice. Luego, en esta misma hélice vamos a hacer un orificio en la parte del medio. En este paso, las aspas deben estar ligeramente volteadas para que puedan girar. Quinto paso. Tomamos un trocito de alambre de cobre y lo vamos a enderezar y lo pasaremos por el medio de la hélice que hemos hecho antes, para luego fijarlo con silicona. Sexto paso. En la base de madera vamos a realizar unos agujeros enfrente de los tornillos, pero estos deben estar un poco lejos de los mismos, para después en esos agujeros colocar los otros 2 trocitos de alambre de cobre, y estos deben tener un círculo formado en la parte superior. El séptimo paso. Vamos a introducir la hélice en los soportes que hemos hecho con los alambres de cobre, y vamos a colocar el bote en su soporte también, con el orificio apuntando hacia la hélice. El octavo paso. Usaremos una chapa de metal, le vamos a colocar una servilleta doblada con un poco de alcohol y luego lo vamos a poner debajo del bote, para luego encenderlo. De este modo el agua va a hervir y va a generar vapor, que será capaz de mover la hélice.
con todos. El día de hoy voy a proceder a explicar un ejercicio basado en el experimento que realizó mi grupo. Bueno, para poder explicar todo este ejercicio, primero quiero decir que voy a necesitar el pizarrón donde tengo el ejercicio planteado y resumido para que ustedes puedan observar de forma más resumida los pasos, y mi computadora, que es de donde me voy a estar guiando para no tener que voltearme a la hora de explicar todo esto. Bueno, para poder explicar esto hay que tener conceptos muy claros. Como pueden ver aquí, pues, están viendo la forma de la energía cinética, la cantidad de calor. Entonces, un concepto muy importante que tenemos que tener en claro es la energía. Entonces, ¿cómo podemos definir energía? La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo o hacer funcionar algo. Esa es la definición. Entonces, ¿por qué yo planteo una relación entre la cantidad de calor y la energía cinética? Debido a que en el mismo concepto de la energía tenemos relacionado el principio de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, debido a eso planteamos una igualdad entre la cantidad de calor y la energía cinética. ¿Qué es la cantidad de calor? Bueno, primero, la cantidad de calor se mide en joules. ¿Por qué se mide en joules? La cantidad de calor se define como la variación de energía que tiene un cuerpo cuando ha experimentado una cierta variación de temperatura, como la que se pudo observar en nuestro video. Y la relación de esta fórmula con la sustancia que esté dentro de este caso de la lata de Coca-Cola es una constante. En mi caso, yo para realizar todo este ejercicio voy a utilizar la constante de vapor de agua. ¿Por qué uso esa constante? Ya que para nosotros haber alcanzado, para poder lograr que nuestra agua se hiciera vapor de agua, tuvimos que haber alcanzado una temperatura de 100 grados centígrados. Eso exacto se llama el punto de ebullición. Y debido a que al menos en este caso el agua necesitamos eso, utilicé un valor que era constante. Bueno, ahora voy a realizar la explicación de por qué funcionó o cómo funcionó nuestro experimento. Primero, nosotros introdujimos aproximadamente 0.008 litros, perdón, déjenme poder ver los datos exactos, 0.008 litros dentro de la lata de Coca-Cola. En cuanto eso llegó a los 100 grados centígrados, empezó a evaporarse, ocasionando, como ya pueden ver aquí, la fórmula de densidad es densidad igual masa sobre volumen. Y aunque la sustancia que estuviera dentro, que fue el agua cuando pasó a vapor de agua, tuviera la misma masa, su volumen cambió. Al momento en que el agua se evaporó, el volumen aumentó, causando que las moléculas de vapor de agua tuvieran que buscar una forma de salir. Y como nuestra lata de Coca-Cola tenía un pequeño orificio, las moléculas del vapor de agua salieron por ese pequeño orificio. Y en el trayecto que estaban por salir, se encontraba a unos centímetros el hélice que nosotros teníamos para nuestro experimento. Entonces, al momento en que las moléculas de vapor de agua salieron, chocaron, y eso ocasionó que el hélice se moviera. Y es ahí cuando nosotros podemos ver el principio de conservación de la energía. En ese momento pasó de ser no solo cantidad de calor, sino que pasó a ser energía cinética. ¿Por qué? ¿Cómo se define la energía cinética? Pues la energía cinética se define como la energía basada en el movimiento de un cuerpo, en este caso de la hélice. Bueno, entonces ya ahora procedemos a explicar el ejercicio. Tenemos cantidad de calor es igual a la energía cinética. Entonces planteamos toda la fórmula. La fórmula de cantidad de calor que yo usé en este caso es igual a masa por la constante, en este caso que usé del vapor de agua, por la variación de temperatura, que sería igual a 1 medio por masa por la velocidad al cuadrado, como pueden ver aquí. ¿Qué datos de qué usaré aquí? La constante, como ya dije, es la constante de vapor de agua. La variación de temperatura, bueno, ¿cómo sacamos la variación de temperatura que necesitamos? Nuestra temperatura de ese día era de unos 30 grados centígrados. Y como sabemos que para que el agua se haga vapor necesita 100 grados centígrados, tenemos que son 100. Entonces nuestra variación de temperatura sería 100 menos 30.
lo cual nos daría 70 grados centígrados. En nuestro caso, la constante se trabaja con grados Kelvin, y aunque no agrega mucho peso, les voy a explicar cómo transformar grados centígrados a grados Kelvin. Pues simplemente a la cantidad de grados centígrados que ustedes tengan le suman 273.15, y ese valor que les dé es la cantidad de grados Kelvin que tengan. Como pueden ver, eso está aquí realizado, la temperatura sumada con el valor que les acabo de indicar, dándome al final 70 grados Kelvin, ya que nuestra constante de vapor es de 461.5 joules sobre kilogramos por grado Kelvin. Con todo esto, verificando que tengamos todas las unidades acordes a las que vamos a trabajar durante toda la fórmula, empezamos a realizar el despeje. Aquí, como ven, lo hice súper resumido. Simplemente para que puedan ver, eliminamos kilogramos con kilogramos, grados Kelvin con grados Kelvin. Bueno, al final todo esto, la parte izquierda nos queda un valor, perdón, voy a aquí a mi computadora, queda con un valor de 0.25.844. Y desde aquí pues simplemente podemos resolverlo antes de pasar y despejarlo, que nos estaríamos ahorrando un paso, y nos da un valor de 0.015. Todo esto aún manteniendo que esto será igual a velocidad al cuadrado, ya que es lo que nos dice la fórmula. ¿Qué hacemos? Para poder eliminar nosotros este cuadrado tenemos que plantear una raíz aquí y otra raíz acá. La eliminamos, significa que la división que tengamos de estos dos, le tenemos que sacar su raíz, y la raíz de la división que nos da, la raíz de 17.22, es de 4.15 metros por segundo. Entonces podemos decir, como resumen de todo nuestro experimento, que la cantidad de calor que generó nuestra lata de Coca-Cola al final ocasionó que el hélice ubicada en el exterior de la lata girara a 4.15 metros por segundo. Bueno, entonces esa fue la explicación del ejercicio basado en nuestro experimento y también los conceptos que se manejaron. Eso es todo y muchas gracias.